Bienvenidos una vez más, te saluda José Salcedo, qué gusto que estés conectado aquí a este canal y vamos a continuar con el siguiente video de Israel, el pueblo escogido o una obsesión religiosa. Si no has visto aún los anteriores videos, te invito a hacerlo para que de esa manera poder ver con una claridad lo que estamos compartiendo. El propósito de hacer este video en ninguna forma es apoyar ningún tipo de antisemitismo ni odio hacia el Estado de Israel, por supuesto, pero sí traer luz por medio de la palabra de Dios para poder ver con claridad el error de este culto que se da a Israel por una percepción incorrecta del mensaje sobre este pueblo en la Biblia. Ya hablamos de los primeros videos sobre el propósito de Abraham, sobre el propósito de Israel, sobre la función de Israel en relación con Jesucristo, y hoy vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el mensaje de Juan el Bautista, del mismo Señor Jesús, y también del Nuevo Testamento de los apóstoles sobre la posición de Israel. Y vamos a empezar con el problema que había con el pueblo de Israel en el momento que llegó el Señor Jesucristo, y es muy similar al problema que existe en las prédicas en la mayoría de las iglesias sobre este tema. Uno de los problemas es que ellos creían que por ser descendientes de Abraham físicamente, automáticamente eran herederos de las promesas de Dios. Tenían ese concepto errado, el cual vamos a ver con diferentes bases bíblicas que fue refutado por el mismo Señor Jesús, ya que el pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel no era incondicional, era un pacto condicional, y hay citas tanto en Levítico como en Deuteronomio, y que ellos iban a ser desechados como pueblo si es que ellos no guardaban su parte del pacto. Entonces el error era creer que por ser descendientes físicos de Abraham automáticamente les hacía herederos de las promesas de Dios. Otro error que tenían es creer que eran el pueblo escogido de Dios. Era un error, y vamos a ver las partes de la Biblia. Creer que ellos eran el pueblo escogido de Dios, y otro era creer que ellos como pueblo eran un fin en sí mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la existencia y el propósito de Israel era un fin, que ellos eran el propósito de Dios, y eso es un error grave, y es un error que se predica, que se enseña, que se repite a través de la gran mayoría de iglesias cristianas. Tanto Juan el Bautista como Jesucristo empezaron predicando el primer mensaje. Era arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién iba dirigido ese mensaje? Bueno, es a todos los que leemos a través de la historia ese mensaje, pero principalmente en el momento que fue hecho era a Israel, era el pueblo de Israel. Le decía arrepiéntanse, metanoia es la palabra griega usada ahí en el Nuevo Testamento, y significa cambien de punto de vista, cambien de parecer, cambien su forma de pensar, cambien su perspectiva. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el gobierno de Dios en la persona de Cristo Jesús se acercó. Y entonces ese era un mensaje directo a Israel, y las cosas cambiaron porque el reino llegó. Entonces leemos en Mateo 3 del 7 al 11, y estamos leyendo cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar. Dice que cuando Juan el Bautista vio que muchos de los fariseos y los saduceos, o sea, las dos sectas principales religiosas de los israelitas o de los judíos en el tiempo de Jesús, venían a bautizarse a Juan, y Juan les decía: generación de víboras, mira qué palabra tan fuerte, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense tomar un pasaje como el de Génesis 12, donde se predica en muchas iglesias: si tú maldices a Israel o a un judío, serás maldecido, y si tú bendices a Israel o a un judío, serás bendecido. Entonces
Si eso sería una verdad absoluta, ¿qué sería con Juan el Bautista? Juan el Bautista les dijo a estos fariseos y saduceos que eran Israel, eran judíos, de verdad. Le dijo generación de víboras. Entonces no podemos tomar versículos sin ver todo el mensaje de la Biblia y hacer una doctrina. Esa es la manera en que se hacen las falsas doctrinas. Y en la iglesia está llena de falsas doctrinas. Este culto de Israel es una de las mayores falsas doctrinas que existe. Juan el Bautista le dijo generación de víboras. Estaba no maldiciendo, estaba diciéndole lo que eran, en este caso a los fariseos y a los saduceos. Y le dijo, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Esto puede subrayarlo, porque está indicando que había una ira que estaba pronto a llegar a la nación de Israel y que ellos estaban queriendo como escapar de ella, pero en una manera incorrecta. Entonces le dice, verso 8, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no solamente es por bautizarse, no solamente es por hacer el rito, pero el verso 9 es clave en lo que estoy enseñando ahora en este video. Dice, y no piensen decir dentro de vosotros mismos, a los fariseos, a Abraham tenemos por padre. No piensen que ustedes son gran cosa, no piensen que escaparían de la ira venidera, no piensen que por ser descendientes físicos de Abraham está todo arreglado. Ustedes ya son lo que son, de ustedes es el reino. No. El mensaje de Juan era preparar el camino para Jesús y por eso demandaba un arrepentimiento. Usualmente arrepentimiento se toma como alejarse del pecado, pero el arrepentimiento va más allá de eso. Tiene que ver con un cambio de perspectiva sobre el pecado o sobre cualquier otra cosa, porque la palabra pecado se la usa a veces limitado a ciertas cosas. ¿Cuál era el pecado de estos judíos, fariseos y saduceos? Pensar que por ser descendientes de Abraham, entonces ya estaban ellos garantizados. Y ese es el error que se predica ahora, que los judíos por ser descendientes de Abraham tienen el reino o está hecho todo o tienen un lugar especial. Entonces le hizo, no, arrepiéntanse, cambien esa manera y no piensen. Él estaba haciendo el arrepentimiento, la corrección, el cambio de mentalidad, el cambio de punto de vista. No tengan ese punto de vista que ustedes son hijos de Abraham, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, no tienen una garantía, y algunas personas dicen que cuando Juan el Bautista habló esas palabras de que Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras, estaba señalando a algunos gentiles, algunos no judíos que estaban en esa área. No lo indica la Biblia, pero es posible. Pero sea cual sea la realidad, Dios puede levantar hijos de Abraham de piedras. Entonces, en otras palabras, no piensen que ustedes, su descendencia física les garantiza que ustedes son automáticamente herederos, pueblo escogido, hijos de las bendiciones. No, les dijo, tienen que ustedes cambiar su mentalidad sobre ese asunto. Y luego el verso 10 le dice otra clave, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles es un tipo de Israel, el plantío de Dios, la nación completa, y dice que había una hacha puesta a la raíz, en otras palabras que estaba ahí para ser cortado, para eso se usa el hacha. Por tanto, dijo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto va conectado con la ira venidera que les dijo al principio en el verso 7. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Este mensaje está siendo específico a estos judíos, fariseos y saduceos que estaban yendo a ser bautizados por Juan el Bautista. Número 1, les llamó generación de víboras. Número 2, les dijo que venía una ira venidera y que eso se cumplió en esa generación. Número 3, les dijo que era un error pensar que por ser hijos de Abraham podían escapar. Número 4, tenían que arrepentirse de eso, tenían que cambiar su perspectiva. Número 5, había ya un tiempo específico. El hacha estaba puesta a la raíz de los árboles y lo que iba a evitar de que sea cortado y sea echado en el fuego era
el dar fruto. ¿Y el fruto de qué? El fruto del reino, porque el mensaje era el reino. No podemos tomar versículos fuera de contexto. Arrepentidos porque el reino se ha acercado, y todo el mensaje iba en contexto con el reino. Entonces, las cosas cambiaron con la venida de Cristo sobre el pueblo de Israel, y ese pensamiento de ser descendientes de Abraham directo y tener garantizado el reino es un error, y esa era la mentalidad de ellos. ¿Cómo lo vemos? Porque ya vimos aquí, Juan el Bautista se los dijo, pero también Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 39, Jesús estaba hablando con los fariseos y con los judíos, y le decía, y que conocerían la verdad, y la verdad los haría libres. Entonces ellos dijeron, no somos hijos de esclavos, tenemos un padre que es Abraham. Pero en el verso 39 Jesús les dijo, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo. Entonces en el verso 44 Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Otra palabra fuerte contra judíos. Imagínate, si un predicador lo escuchaba a Jesús, le decía, Jesús, estás trayendo maldición sobre ti, porque serán malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, lo que Dios le dijo a Abraham, pero que se aplica ahora a todo el pueblo de Israel de manera muy incorrecta. Jesús le dijo, ustedes son hijos del padre el diablo, no de Abraham, y los deseos de su padre quieren hacer. En otras palabras, Jesús le está diciendo, la descendencia correcta no era física, sino espiritual, los que son hijos de la fe de Abraham, como ya vimos en el video anterior, como lo explicó el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces Jesús le dijo, ustedes quieren hacer no lo que hizo Abraham, ustedes quieren hacer lo que hizo el diablo, mentir, homicidio. Dijo, ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque los que hicieron matar a Jesús muchas veces están repitiendo lo que decía Satanás o el diablo. Homicida, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces le dijo Juan el Bautista, no piensen que porque somos hijos de Abraham son gran cosa, porque aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Y qué pasó con la nación de Israel cuando llegó Jesús? Mira en Lucas capítulo 13, ¿qué sucedió con Israel como nación? Entonces esto es importantísimo cuando llegó Jesús. Lucas 13, del verso 6 al 9, Jesús hablaba muchas veces en parábolas. Eran historias que querían enseñar algo, y entonces que tenían un mensaje. Y el verso 6 dice, dijo también esta parábola Jesús, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Una viña, un plantío de uvas, dentro de ese plantío de uvas había una mata de higos. Y vino a buscar fruto Jesús en ella, en esa higuera, y no lo halló. Vino el hombre de la parábola. Verso 7, y le dijo al viñador, al que cuidaba ese plantío de uvas, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. 3 años. Y no la hallo. Le dijo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Está ahí por gusto. Entonces, el verso 8, él respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Mire cómo la Biblia interpreta la Biblia. Juan el Bautista, antes de la aparición de Jesús, confrontó a los fariseos judíos que pensaban, como enseñan tantos predicadores, que Israel es el pueblo escogido de Dios, que no se puede maldecir a un judío, que no se le puede decir nada, que hay que bendecirlo, que hay que aprobar todo, una idolatría equivocada, no basada en la Biblia. Y Juan el Bautista dice, el hacha está puesta en los árboles, el árbol que no da fruto va a ser cortado. Viene Jesús y comienza a hablar sobre Israel, una parábola, y tú puedes decir, ¿por qué estás diciendo de que está hablando de Israel? Está hablando de Israel porque en la Biblia vemos que Dios habla de Israel como una viña, y que habla de Israel también como
una higuera, como higos. Miren Oseas 9:10, dice, como uvas en el desierto, o sea, como una viña da uvas, como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera, higos, en su principio vi a vuestros padres, como uvas en el desierto y como fruto temprano de la higuera. También en Isaías dice el capítulo 5, verso 7, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. La viña del Señor es la casa de Israel. Y en Oseas dice que eran como uvas o viña y como una higuera. Entonces los judíos sabían que estaba hablando Jesús de ellos cuando estaba hablando de esta parábola en el Evangelio de Lucas. Entonces vuelvo a repetir, dice que tenía la viña y tenía la higuera dentro de la viña. Y fue a buscar fruto por 3 años. Está hablando del ministerio de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, ¿qué pasó con Israel? Era el tiempo de dar frutos. Lo mismo que dijo Juan el Bautista, el hacha estaba a la raíz. Había una ira venidera que predijo Jesús en Mateo 23 sobre Jerusalén. Cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que te son enviados, y le dijo, tu casa será desierta en esa generación. Entonces estaba la Biblia cumpliéndose, y eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Y entonces aquí mismo dice, 3 años, vengo a buscar fruto y no lo hallo. Vengo a buscar resultados del reino de Dios, no una religión, sino resultados del reino de Dios, no que son descendientes de sangre, no que son circuncidados, no, resultados del reino de Dios, la vida del reino de Dios, sobre todo cuando Jesucristo vino y se confrontó porque estaba anunciando el reino, no una religiosidad, y entonces dijo, no lo halló. Y en la parábola dice, dale un año más, y algunos calculan ese año más de cuando Jesús habló esta parábola hasta el apedreamiento de Esteban, que estaba siendo un año más después de que cuando Jesucristo contó esta parábola, dice, y entonces después va a ser cortada, dice, si hay fruto está bien, pero si no hay fruto la vas a cortar. Entonces luego vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 12 en adelante, vemos que Jesucristo hubo un evento que muy significativo que va de la mano. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús y los discípulos, Jesús tuvo hambre, porque cuando uno va a buscar fruto es porque tiene hambre de ese fruto, ¿no? O deseos. Verso 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, estamos volviendo a ver que estaba hablando de Israel como nación, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, a Israel, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y nosotros sabemos que del verso 20 en adelante, que pasando el siguiente día, vieron que la higuera se había secado de la raíz, de raíces. Y entonces los discípulos, sobre todo Pedro, le dijo, esa higuera que maldijiste se ha secado. Y ellos entendían que hablaba de Israel, porque Israel es la higuera. No había fruto, entonces dijo, si no das fruto, no va a comer nadie fruto de ti, tal como lo habló en la parábola, que sería cortado, tal como lo dijo Juan el Bautista. Entonces, y finalmente vamos a ver la parábola de los labradores malvados, que con esta parábola pues es una descripción más clara de lo que sucedió a Israel como nación.
el verso 33 del Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 33 al 46, dice: oíd otra parábola. Estaba Jesús hablando y enseñando, como lo hacía muchas veces en parábolas. Dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Ellos sabían que hablaba de la nación de Israel, Israel como nación, como lo decía Isaías, 5:7. Dice: ciertamente la viña del Señor es la casa de Israel. Entonces, en esta parábola ellos sabían que estaba hablando de Israel. Hubo un hombre que plantó una viña, y estaba hablando de Israel, y más claramente, específicamente, Jerusalén, la capital. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Otro error del pueblo de Israel, pensar que ellos son los dueños. Pero aquí dice que Dios fue el que la plantó, y los líderes y el pueblo eran labradores, eran siervos, eran los empleados, eran los administradores a cargo. Y se fue lejos el hombre de la parábola, verso 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, con la venida de Cristo llegó el tiempo de los frutos. Lo dijo Juan el Bautista, lo dijo Jesucristo en una parábola, lo implicó Jesucristo con el evento de la higuera, y ahora lo está estableciendo otra vez, lo está reafirmando con esta otra parábola que está en Mateo. Dice: cuando llegó el tiempo de los frutos, la llegada de Cristo cambió la administración de Dios con el pueblo de Israel. Llegó el tiempo de los frutos porque llegó el Hijo de Dios y con él el reino. Y el verso, llegó el tiempo de los frutos y envió sus siervos a los labradores. Esos siervos eran los profetas, como fue Juan el Bautista. Y tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron. Y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Verso 37, finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Verso 38. Antes de seguir leyendo, en Israel actualmente, según he leído en muchos reportes, no se puede evangelizar, es prohibido. Y he visto videos, yo nunca he estado en Israel, pero he visto videos de personas que escupen a los cristianos, no uno o dos, sino es una práctica cuando están evangelizando públicamente. Entonces, esto de aquí es lo mismo que hacían en el tiempo de Jesús, porque dice que él envió a los siervos y los rechazaron, pero también pensó que iban a respetar al Hijo, y pues la nación de Israel, aparte de ser secular, los religiosos de Israel, pues en cierta forma, tal como dice esta parábola, de ninguna manera respetan al Hijo de Dios, a Jesús. Sin embargo, muchos cristianos se les enseña que casi adorar a Israel, básicamente casi suplantar a Jesús, no importa que no respetan a Jesús ni nada, tienes que hacer todo por Israel. Es una idolatría, Entonces, verso 38, más los labradores, los líderes, los religiosos judíos, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. En otras palabras, quedémonos con nuestro país sin Dios, o el Dios que nosotros queremos, o el Dios que nosotros hacemos, pero vamos a matar al Hijo de Dios. Esto estaba hablando muy fuertemente porque los judíos lo quisieron matar en numerosas ocasiones, están en los evangelios, hasta que finalmente lo lograron entregándolo a los romanos. El siguiente versículo: y tomándole le echaron fuera de la viña. Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, y le mataron. Entonces, miren el verso 40, dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos, le respondieron. Él hizo la pregunta y ellos le respondieron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña
a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Está hablando de la parábola, de la historia de una viña física, de unos labradores, de un fruto físico, para ilustrar la verdad espiritual o la verdad que quería hablar sobre el reino. Verso 42, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la Escritura? Le está citando un salmo. La piedra que desecharon los edificadores, está hablando de él, de Jesús, ha venido a ser cabeza de ángulo, la piedra principal de la construcción de una casa, o de la casa del Señor en este caso. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En otras palabras, ustedes me desecharon a mí, y yo soy la piedra principal del edificio de Dios, que es la iglesia, no el templo. Verso 43, por tanto os digo, ahora viene el mensaje directo basado en la historia, que el reino de Dios, por eso dije yo que cuando Jesús vino, y Juan el Bautista comenzó a anunciarlo, con la llegada de él vino el reino, y con la llegada de él del reino vino el tiempo de dar fruto, de dar cuentas del fruto, y de tomar una decisión Dios sobre la casa de Israel. Entonces dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esa gente no son judíos ni gentiles, son todo aquel, sea judío o gentil, que crea en Jesucristo. En otras palabras, no necesita ser judío. Esa manera en la administración de Dios terminó cuando, con la llegada de Jesucristo. Dijo: eso fue quitado de ustedes. Les dijo a la higuera: nunca nadie más coma fruto de ti. Y entonces, va a ser dado ahora a todo aquel que cree por medio de la fe de Jesucristo. Y el verso 44, el que cayere sobre esta piedra, la piedra que rechazaron, o sea, sobre Jesús, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y mira el verso 45, dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían el pueblo, porque éste le tenía por profeta. O sea, en otras palabras, quisieron matarlo enseguida. Entendieron que le hablaba de ellos y quisieron cumplirlo matándolo, porque eso estaba hablando al corazón de ellos, estaba hablando la verdad. Entonces, queridos, vemos que Juan el Bautista comienza hablando de que era un error pensar que por ser descendientes físicos, por ser judíos, descendientes de Abraham, ellos tenían el reino, y el reino iba a ser de ellos, y ellos tenían las promesas, y ellos tenían la herencia, y ellos tenían el pacto, y ellos tenían todo, tal como se enseña erróneamente, que por ser judíos nadie los puede maldecir, ni nadie los puede bendecir, tienen que bendecirlo, y que tienen un pacto perpetuo, inquebrantable con Dios. Eso es un error a la luz de lo que hemos visto en la Biblia. Pero luego vemos que Jesucristo le dice la historia de que llegaba el tiempo y que iba a ser cortado si no daban fruto, aunque se extendiese por un tiempito más, por un año. Y luego vemos acá que esta viña fue quitada, que el reino fue quitado de ellos y fue dado a otro pueblo que diese el fruto de ese reino. En otras palabras, Dios no tiene un pacto con Israel, porque el pacto de Dios es con Jesucristo para todo aquel que cree y quiere a Jesucristo. Y por eso vemos ahora cómo Pablo el apóstol, ya vimos a Juan el Bautista, vimos parábolas de Jesucristo, y ahora vemos al apóstol Pablo en Gálatas 3:28, dice que ya no hay judío, en la administración de Dios ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir? No significa que ya no existen judíos, existen los judíos, existen los griegos, o existen los griegos de Grecia, por supuesto, pero también se refiere a los no judíos. Sí existen, lastimosamente hay esclavos en algunos lugares, pero en el tiempo que Pablo lo escribió había esclavos como parte de la cultura, de la economía, de la sociedad de ese entonces, y existen las personas libres. También existen los varones y existen las mujeres,
pero que Pablo está diciendo desde el punto de vista de Dios, desde la manera en que Dios trata con las personas, ya no hay esa diferencia, porque por medio de la fe y de la manera en como Dios nos ve, dice que somos uno en Cristo Jesús. No hay esa división de que el judío tiene el pacto incondicional, el pueblo escogido, sino más bien lo que se enseña es una obsesión religiosa no basada en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de Jesús, en el mensaje de los apóstoles. Y por eso vemos al apóstol Pedro, ya vimos a Pablo, ahora vemos a Pedro, que le dice a los cristianos, a los creyentes, en primera carta de Pedro 2:9, le dice: ustedes son un linaje escogido. Ustedes son el linaje significa la descendencia. Ustedes son el linaje escogido. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo somos parte de ese linaje escogido, del descendiente de Abraham, que ya vimos en Gálatas, que es Cristo. Entonces no es Israel. Eso, la luz de Dios ya no es así. Está hablando del apóstol Pedro, que anduvo con Jesucristo. Dice: ustedes son linaje escogido. Ustedes son el real sacerdocio. Dios, en la luz de Dios, no está viendo sacerdotes, que va a haber un templo que se va a instruir. Eso no está en ninguna parte, no lo dijo ninguno de los escritores del Nuevo Testamento, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte lo dijo Jesucristo. Y si así hicieran otro templo y pusieran sacerdotes para Dios, eso no sirve. Dios, ustedes, por ser de Cristo, por estar en Cristo, por creer en Cristo, ustedes son el linaje escogido. Ustedes son el real sacerdocio, el sacerdocio real a la vista de Dios. Ustedes son la nación santa. Ustedes son el pueblo adquirido por Dios. Estoy leyendo lo que Pedro escribió por el Espíritu Santo, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el reino de Dios fue quitado de Israel y fue dado a los creyentes. ¿Para qué? Para que anunciemos las grandezas de Dios para todo aquel que cree. Y por eso es necesario leer la Biblia, y no solamente leerla, sino leerla a la luz del Evangelio, a la luz del nuevo pacto, a la luz de Cristo Jesús, a la luz del por qué y para qué vino Jesucristo. Porque puede armarse un montón de enseñanzas que lastimosamente están llenando las redes sociales, y que son un error, y que ponen un velo en el corazón y en la mente de la gente y no les permite ver la obra de Dios dentro de sus vidas, la identidad del pueblo de Dios y el poder compartirlo con otros de esa manera, sin necesidad de querer ser judío ni creer otras cosas. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo y a compartir este mensaje. Puedes escribir, decirle si no estás de acuerdo, pero pues no estaría contradiciendo a mí, sino a Juan el Bautista, a Jesús, a Isaías, a Oseas, a Pablo, a Pedro, y entonces pues sería otra cuestión. Pero la luz de la palabra de Dios nos trae claridad, nos trae entendimiento, para poder darnos luego libertad. Nos vemos en el siguiente.